Tenemos un invitado especial que es el Espíritu Santo. Él nos ha dicho, donde hay dos o más reunidos, allí estaré en medio de ellos, porque están reunidos en mi nombre. Aleluya. El día de hoy vamos a continuar la segunda parte de nuestro estudio, de nuestro mensaje, que tiene que ver con lo que Dios desea de nuestras vidas, lo que Dios desea de nosotros. Y Él nos ha dado 10 mandamientos que eventualmente a través de el Éxodo a todo el pueblo de Israel los va extendiendo, los va explicando un poco más. La semana anterior, para los que estuvieron aquí, vimos los 6 primeros mandamientos. Hoy vamos a terminar 4 mandamientos más porque es un estudio largo y pues queremos dividirlo en esa forma. En el Éxodo 31:18 nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En esa segunda parte, como dije, entonces vamos a ver el resto de los mandamientos. Repasemos brevemente. En primer lugar, el mandamiento número 1 dice: no pongas a nadie delante de Dios, porque Él es antes que nadie. En otras palabras, no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo nos dice: no te harás imagen ni semejanza de nada de cuanto esté en los cielos, ni en la tierra, ni les rendirás adoración. El tercer mandamiento, si lo recuerdan, nos dice: no pongas a Dios por testigo de lo que haces. Nos dice: no pondrás el nombre de Dios en vano, no jurarás por Él. En el número 4, santifica el día de reposo. Nos dice: trabaja 6 días y santifica el séptimo. En el quinto mandamiento, ¿cuál es? Honra a tus padres. Honra a tus padres, porque ellos honraron tu nacimiento con su tiempo y dedicación cuando naciste. En el quinto mandamiento vimos la importancia de honrar a nuestros padres, porque como nos dice el apóstol, es el primer mandamiento con promesa para que tengas larga vida sobre la tierra y para que todo te salga bien. Y en el sexto, no mates a nadie, no mates a nadie, ni física ni moralmente. Explicábamos que hay muchas maneras de matar al prójimo. Hay muchas maneras de terminar su deseo de vivir a través de destruir sus sueños, a través de eliminar sus esperanzas. Entonces, hoy vamos a ver en el séptimo mandamiento nos dice: no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento. Este mandamiento nos fue dado a conocer como no fornicar. Yo recuerdo el séptimo, no fornicar, pero es no cometerás adulterio. Para los que no están familiarizados con la palabra dentro del aspecto bíblico, fornicar significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona. Eso es fornicar. En términos legales, existe una diferencia entre el adulterio y la fornicación. Se considera adulterio cuando al menos una de las partes involucradas, ya sea hombre o mujer, está casada, mientras que fornicación describe a 2 personas que no están casadas entre sí y mantienen relaciones sexuales en mutuo consentimiento. ¿Nos queda claro? Ahora, quiere decir que el hombre que se une a una mujer sin establecer una unión legal de compromiso para ambos, por mucho que digan que se aman, que se necesitan, que se conocieron desde pequeños, sí, están fornicando. Simplemente están faltando al mandamiento de la fornicación, pero no están cometiendo adulterio, porque uno de los dos no está casado. ¿Está claro?
Si uno de los dos no está casado y simplemente hay una unión consensual, es fornicación. Lo que se describe sobre el sexo antes del matrimonio en la Biblia proviene predominantemente del libro Primera de Corintios, que lo escribe Pablo. Y Pablo dice en Primera de Corintios 6:18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En el mandamiento anterior que vimos de no matar, como en este y en los siguientes, hay un énfasis en el prójimo, en el respeto al prójimo. Como lo vamos a ver, Dios somete a castigo a quien comete adulterio, porque obviamente es una violación a la privacidad de la persona, a la privacidad que está llegando el adúltero a imponer sus reglas, a interferir en una relación que ya existe, en un compromiso que ya existe, exacto. Entonces es tanto como matar, porque hay una violación al derecho a la vida que esa persona escogió, que esa persona tiene. El hombre elige a una mujer como compañera, como esposa, y ella lo acepta por el resto de su vida. Es una unión consensual de mutuo acuerdo, en la que interviene la voluntad de las dos personas que decidieron compartir su tiempo, sus anhelos, sus deseos, sus sueños, y nadie tiene por qué venir a interferir con esa relación. Ellos dejaron a sus padres, dejaron sus prioridades, pusieron todo a un lado para poner a esa persona por delante. Entonces es algo que Dios simplemente lo castiga. Aquella persona que interfiere con esa relación, entonces, y respeta los derechos, adulterando, ignorando que ya existe un común acuerdo legal entre esas dos partes. El castigo de Dios a esta interferencia es inminente. Lo vemos en Levíticos 20:10. Levíticos 20:10 nos dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ustedes se van a llevar sus citas a casa y las van a revisar. Me tomé el trabajo para hacerles la vida más descomplicada. Porque dicen, para que no anden rayando la Biblia y poniéndole colores. Dios nos ha dado la libertad entonces para escoger entre ser santos y escribir nuestros nombres en su libro, o ir con Satanás al fuego eterno. Le debemos obediencia al Señor desde el mismo instante en que somos concebidos. Desde ese mismo instante. Como padres estamos obligados a empezar a hablarle al bebé, al niño, al joven y luego al adulto. A enseñarle que el amor de Dios a Dios implica obediencia. Levítico 20:26 nos dice, Levítico 20:26: me seréis pues santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, ¿para qué? Para que seáis míos. Amén. Ese es el mandamiento número 7. Vamos con el 8. Bien sencillo. El mandamiento número 8 nos dice: no hurtarás. No hurtarás. Este mandamiento tiene que ver también con los derechos al prójimo, a su privacidad. Muy sencillo, porque nadie desea que le quiten lo que le pertenece por derecho propio. Si yo soy el dueño de esta botella, yo no quiero que alguien llegue y se la lleve. ¿Sí? Nadie tiene por qué quitarle el derecho que tiene una persona sobre sus pertenencias. Y claro, Dios reprende a quien toma lo que sin autorización no le pertenece. A menudo los términos robo y hurto
Suenan como sinónimo, como si fueran la misma palabra, pero hay una gran diferencia entre los dos. La diferencia consiste en que el robo existe la violencia, la fuerza física. De nuevo, si yo tengo esta botella y alguien viene y me aporrea o usa la violencia para quitármela, me la está robando, ya no la está hurtando. ¿Ok? Ahora, si hay violencia, es un robo. Si no hay violencia, es un hurto. El hurto es la sustracción de la propiedad de otra persona, según el diccionario, con la intención de privar a ese individuo de su propiedad en forma permanente. Durante el hurto se sustrae o se toma el bien ajeno y segundo, se tiene la intención de privar a la persona de esa propiedad de forma permanente. Por ejemplo, si yo voy y me siento en un Starbucks y llevo mi computadora, me pongo a trabajar en mi computadora y de pronto me paro para ir al baño y cuando regreso ya la computadora no está, ¿qué es? Hurto. Eso es un hurto. Simplemente la hurtaron. No utilizaron ninguna violencia para quitármela, por lo tanto, no me la robaron. ¿Claro? No me la robaron. El delito de robo, en cambio, implica entonces esa diferencia, el uso de la violencia. Médicamente existe la cleptomanía. Ustedes han oído hablar de la cleptomanía. La cleptomanía es un trastorno de salud mental que consiste en que el individuo toma objetos así, nomás los va tomando y se los lleva, aun cuando no los necesite o no los use, pero es un estado mental. No deja de constituir un problema, como sea para la familia, para la persona dueña del objeto. Pero no es necesariamente un pecado contra el octavo mandamiento. Hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, es importante saber que cuando se trata de quitarle al prójimo lo que le pertenece, si la intención es dañar maliciosamente al prójimo, perjudicarlo, entonces aquello, la Biblia lo trata el hurto de esa manera tan grave como al robo. La Biblia trata de manera tan grave el hurto como al robo si la intención de la persona que toma el objeto es maliciosamente para dañar o para perjudicar a la persona que es dueña del objeto. Notemos lo que dice Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El que oprime al prójimo, sea física, financieramente, moralmente, incluso mediante chantajes, ¿sí? Algo que se utiliza mucho en México, como el secuestro. Le está robando sus derechos, le está robando su paz, le está robando su tranquilidad y deseos de vivir. Eso nos queda muy claro. Hay un pasaje en la Biblia que leemos aquí casi cada 8 días para recordarnos de dar a Dios lo que a Él le corresponde, cuando nos bendice con los ingresos o el salario recibido en el trabajo, algo que yo anhelo conseguir rápidamente. Estamos llamados a tomar $10 de cada $100 que recibimos, eso es el 10%, por eso se llama diezmo. Si le damos a Dios menos, nos dice a través del profeta, Dios nos habla a través del profeta Malaquías, así que nos dice en Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya lo hemos escuchado aquí mucho. Jesucristo reprende a los fariseos acusándoles de injustos y ladrones. Él les dice en Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
La Biblia expone a quien hurta como un engañador, debido a que con artimañas toma lo ajeno haciendo lo suyo, sin el propósito de devolverlo, como ya vimos, sin el propósito de devolverlo. En Levítico 19:11 dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Sí, porque regularmente tenemos un dicho en Colombia, el que miente roba, porque la persona que toma lo ajeno y se le pregunta, oye, ¿tú viste? No, yo no lo he visto, está mintiendo. Está cometiendo doble pecado. No solamente robó, sino que también mintió. Tomó lo que no le correspondía. Jesús afirma que quien hurta es ladrón. Y cuando el ladrón llega dispuesto a robar, su intención ha de ser también la de eliminar a quien se interponga con sus objetivos, en sus propósitos. Nos dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En su epístola a los Romanos, Pablo habla duramente a los judíos, a quienes en el mismo capítulo 2 les llama hipócritas, calificándoles de ladrones, adúlteros, idólatras, sacrílegos, blasfemos. En el capítulo 2 de su epístola a los Romanos. Romanos 2:21 dice, tú pues que engañas, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ese es el mandamiento número 8. Y nos queda muy claro, no robarás, no hurtarás, básicamente lo mismo. Vamos con el número 9. Éxodo 20:16 nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Un testimonio es una confirmación narrada de algo que sucedió. Eso es un testimonio. Cuando alguien pasa aquí a hablar de su testimonio, está contándonos qué fue lo que pasó, cómo le sucedió, ¿correcto? Ahora, el término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. Este mandamiento se enfoca en las acusaciones falsas que suelen hacerse en contra del prójimo. De nuevo, estamos hablando de el daño que se le puede producir al prójimo. Aun cuando no se haya hecho testigo presencial de los hechos o de las palabras dichas. En mi país se conoce vulgarmente como chisme. El lenguaje popular define las falsas acusaciones como calumnias o legalmente difamación. En términos legales, en términos de abogado, se habla de difamación. Dios establece leyes al pueblo israelita sobre el testimonio. Leamos en Deuteronomio 19:15.